Y bueno, pues me da mucho gusto poder acompañarles, aunque sea un ratito, en esta última sesión. Es la sesión número 8 del Seminario Permanente Antropología en Movimiento, Procesos de Investigación en las Disciplinas Antropológicas. Y bueno, cuando el maestro Gastón, quien también coordina este seminario junto conmigo, me invitó precisamente a esta misión, pues teníamos la idea de darle como movimiento, ¿no? Precisamente a las disciplinas, mostrar metodologías, reflexionar sobre procesos de trabajo, cosas que igual no están terminadas, ¿no? Todas esas cosas que se quedan a veces en los archivos de la computadora o en el tintero y que nunca salen a la luz, o cuando salen a la luz pasan muchos años y además ya salen transformadas, ¿no? Ya salen como otra cosa, una tesis, un libro, un artículo. Pero bueno, el proceso de creación es bien interesante y creo que se le tiene que dar más importancia, ¿no? Yo creo que se nos va mucha vida haciendo estas cosas de las que a veces no hablamos. Y esa era la idea de este seminario, y yo reflexiono que pues que realmente lo logramos, porque se habló de muchísimas cosas, ¿no? Se habló de conocimiento no terminado, etnografías situadas, pues toda una propuesta de metodologías para la antropología forense. Hablamos de historia, de cómo estudiar, por ejemplo, recetarios y de diferentes documentos que a veces no son muy atendidos por la historiografía clásica, ¿no? Métodos de investigación lingüística, los retos de comprender, ¿no? Que, pues desde la historia, desde la antropología evolutiva, diferentes fenómenos. Y bueno, antropología audiovisual, que es todo un campo que ahora está pues muy de moda, ¿no? Y que es complejo en sí mismo, y que aunque somos antropólogos, pues a veces nos parece inaccesible, también son procesos interesantes. Hablamos de la arqueología y de nuevas tecnologías, ¿no? De cómo se aplican los drones, el LiDAR y diferentes programas y softwares para la investigación arqueológica. Y bueno, pues finalmente, hoy tenemos una charla titulada La importancia del prefijo etno, el papel de la etnohistoria en el bagaje teórico de la antropología, con el maestro Mundo Alberto Ramírez Camacho del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Agradecemos, como con todos lo hemos hecho, pues el haber aceptado estar aquí en este seminario, y a todos quienes asistieron y que escucharon cada una de las sesiones, que afortunadamente se quedan grabadas y que ya se generó una especie ahí de corpus de información, yo creo que muy valiosa y que se va a poder seguir consultando. Pues bueno, gracias por estar. Aprovecho que es la última sesión del año. Estamos cerrando esta segunda parte de este seminario permanente, pues para agradecer a todo el equipo de LOCA, a todo el equipo de la ENA, ¿no? De difusión, a todo el personal de la escuela que apoya de una o de otra manera, pues a que esto sea realidad, ¿no? No habría manera, ¿no? De que solamente Gastón y pues con un poco de apoyo mío, pues eso no es así, no somos dos personas, ni Gastón está solo. Realmente lo respalda muchísima gente, y yo quiero agradecerles de corazón pues todo ese esfuerzo, que todos los días ahí están y ahora hacen TikToks y hacen muchísimas cosas maravillosas. Y bueno, por supuesto, pues a nuestros ponentes y comentaristas invitados. Entonces, bueno, pues decirles que ya es 11 de diciembre, estamos cerrando un año más de este seminario permanente. No se despeguen, porque el año que entra tendremos una nueva versión de este mismo seminario. Estamos pensando qué hacer, cómo renovarlo, cómo traer nuevas ideas. Pero bueno, pues vamos a seguir, entonces nos vamos a seguir viendo el próximo año. Y hoy, pues quisiera dejarle la palabra al maestro Mundo, quien nos va a presentar un poco pues de su trabajo, pero además me encanta el título, ¿no? Del prefijo etno, porque siempre con la etnohistoria es todo un tema. Entonces, pues he tenido como oportunidad de colaborar con colegas etnohistoriadores que hacen etnografía, que hacen entrevistas, que hacen muy buen trabajo de campo, y además pues hacen trabajo de archivo, de epigrafía y un montón de cosas, ¿no? Paleografía. Ujú. Y entonces uno dice, bueno, está súper complicado todo lo que hacen en conjunto. Y realmente encontrar ese equilibrio, pues es la parte complicada de la etnohistoria y maravillosa a la vez. Pues bueno, pues le dejaré la palabra a Mundo, y al final pues nos acompaña Eduardo Durán Pérez, quien también aceptó estar esta tarde para hacer algunos comentarios, preguntas, básicamente pues dialogar con Mundo y ver también pues quienes nos acompañan a la distancia, pues preguntas, comentarios, no dejen de hacerlo, es ahora o nunca. Entonces, pues también no se limiten en poner sus comentarios en el chat
de YouTube, de Facebook y de las redes sociales para que los puedan presentar hacia el final de esta charla. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo y le doy la palabra a Mundo para que, pues tienes una hora o algo así para que puedas presentar tu trabajo. Adelante y gracias. Gracias, Blanca. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, también por el 85 aniversario de la ENA y bueno, por el observatorio, ¿verdad? Coyuntural antropológico. El título de esta plática, de esta ponencia o conferencia, como dijo Blanca, la he titulado La importancia del prefijo etno, el papel de la etnohistoria en el bagaje teórico de la antropología. Y cuando pensé en un título, eh, justamente partí de este prefijo, ¿no? ¿Qué es la etnohistoria? ¿Y por qué eso de etno, ¿no? Trataré de ahondar un poquito en ese aspecto, pero me gustaría iniciar. ¿La etnohistoria existe? Esa es una pregunta que, aunque puede parecer eh, irrisoria e incluso un motivo de mofa, funge como un buen punto de partida para contextualizar el objetivo de esta plática, así como de tratar también de explicar el motivo de este título, ¿no? En las aulas de la ENA, en particular, se recurre de pronto al chiste fácil sobre que la etnohistoria no existe. Pero ¿por qué razón se comenta eso? No es mi afán de defender a la carrera por el simple hecho de resaltar las bondades que de ella emanan, ni tampoco afianzarme en la nostalgia, la cual puedo tener como un exalumno de esa carrera propiamente, porque para ser sinceros, hubo ciertas cosas que me desencantaron de la misma, pero no por el hecho de que la etnohistoria desencante per se debe más a las expectativas que fueron construidas en ese lejano propedéutico del año 2005 y a esa guía de licenciaturas de la ENA, las cuales, cabe decir, fueron el impulso que me decidió a mí entrar a esta carrera y no a la carrera de la antropología física, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, aunque no sea el objetivo de esta plática señalar la valía de lo que es la etnohistoria, sí me parece prudente comentar algunos puntos sobre ella e ir reflexionando a través de algunos antecedentes, así como tratar de completar estos escenarios mediante mi propia experiencia como etnohistoriador. Para todo aquel estudiante de etnohistoria, que cabe señalar que la licenciatura como tal en México solamente se imparte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no es desconocido que el tema de cómo fue que nació esta ciencia, lo pregunto, y es un tanto el propósito de hacer esta interrogación. ¿Es en realidad la etnohistoria una ciencia? Me parece que una manera de entender el sentido de la etnohistoria y su forma de posicionarse en este bagaje teórico de lo que es la antropología es precisamente desde dónde se está posicionando o desde dónde se posiciona. La antropología nace, grosso modo, para comprender a las sociedades dominadas y colonizadas, pero no en pos de una empatía y compromiso con estos grupos. Más bien, dentro de su contexto histórico, hay que recordar que las principales escuelas en antropología nacen en Francia e Inglaterra, países imperialistas, dentro del periodo de las luces y antes de ellos, ¿no? Y actualmente. Y en este sentido, la primera antropología se dedicó a comprender los aspectos de la naturaleza humana, sí, pero sin embargo, un aspecto importante que se debe contemplar es que dicha naturaleza humana no era propiamente sobre la cultura occidental, que en esos siglos su estudio le pertenecía más a la sociología, sino que se interesaba en lo que mal se ha llamado las sociedades primitivas. Es decir, la profesión antropológica se gestó a partir de la segunda mitad del siglo XIX entre los discursos evolucionistas y la hegemonía política de Europa. Y no quiero verter con esto ningún juicio de algún tipo. Las cosas solamente son tal y como son. Claro está que los tópicos y los discernimientos están en la palestra del análisis, así como dentro de las corrientes teóricas y puntos de vista de la diversidad de antropólogos que hay. Pero por otro lado, la etnohistoria, y por eso quería retomar un poco que los estudiantes de la carrera lo sabrán esta historia de la etnohistoria, mucho más joven que la antropología, y es más, hija o hijo o hija de la antropología y la historia, tiene un pasado distinto. Entonces, ¿cómo surge la etnohistoria?
Antes de iniciar esta reflexión en torno a la etnohistoria, me gustaría partir sobre lo que menciona María de los Ángeles Romero Frissi en un artículo titulado Reflexionando sobre la etnohistoria y la época colonial, en donde se hace la siguiente pregunta. Ella se cuestiona, ¿es la etnohistoria una disciplina independiente de la historia o solo es un campo de especialización de esta? Y menciona, la diferencia entre historia y etnohistoria radica tanto en su objeto de estudio como en la forma de aproximarse a él. Dicho de otra manera, etnohistoria es el conjunto de procesos mentales que nos acercan a la historia del otro. Es el método que nos conduce a entender el pasado de aquel que ha heredado una cultura distinta a la nuestra. La etnohistoria trata de descubrir en los documentos escritos por una sociedad y una cultura los principios y las maneras de ser y de pensar de otra sociedad y otra cultura. Es el esfuerzo por descubrir en los documentos escritos o pictográficos un pensamiento diferente, pero igual en derecho. Eso es lo que menciona Romero Frissi. Pero más que avalar la reflexión hecha por esta investigadora, me parece interesante que buena parte de su escrito trata de justificar la importancia de la etnohistoria y el método etnohistórico dentro del campo de las ciencias sociales y su diferenciación, así como las fronteras que la separan de la historia con mayúsculas, refiriéndonos a las ciencias sobre el pasado de los grupos dominantes. A mi parecer es encantador el interés por parte de Romero Frissi sobre este tema, porque aunque no pareciese, la importancia de diferenciarse, y no solo eso, sino de posicionarse como una disciplina contraria a la historia, me parece que es parte de la identidad propia de la carrera. Es decir, aunque la etnohistoria va más allá de cuestionarnos si es una disciplina diferente y que no se trata de un campo de especialización propiamente de la historia, la pregunta de Romero Frissi es pertinente. Si no me creen, basta navegar rápidamente por algunos foros de la ENA, donde veremos comentarios alusivos a esta carrera. No todos de buena manera, ¿no? Aquí un ejemplo que me gustaría retomar sobre un usuario en Facebook que hizo un comentario sobre la carrera de etnohistoria y decía, o dice, aunque a la etnohistoria le pongan huipil, historia se queda. Este comentario enmarca precisamente, creo yo, el desconocimiento que se tiene de la disciplina. Y no solo eso, sin quererlo, se menosprecia los orígenes de la carrera y se racializa el grupo al que va dirigida la atención de la propia etnohistoria. Sin embargo, también demarca una realidad, la cual trataré de profundizar más adelante. Es decir, la etnohistoria, bajo esta opinión, solo es historia que se enfoca a pueblos étnicos o en pueblos étnicos. Es verdad que la etnohistoria emerge desde una posición, podría decirse, alternativa a los estudios sincrónicos de la cultura. A mí me agrada posicionarla como antiimperialista, pero más que nada como una disciplina colaboradora. ¿Por qué razón? La etnohistoria, como disciplina científica, nacerá en un contexto específico y técnico sobre el conflicto de tierras en Estados Unidos, derivado de las postrimerías de la segunda mitad de los años 40 del siglo pasado. Fue el Congreso norteamericano quien creó la Comisión de Reclamaciones de Tierras. Todo esto como un impulso de resarcir el daño hecho a las diversas sociedades nativas americanas. En sentidos prácticos, se podría decir que se abrió una veta legal para que los pueblos indígenas residentes en aquel país pudieran reclamar compensaciones por las tierras que les fueron usurpadas, arrebatadas, ensangrentadas, robadas. La aprobación de la Ley de Reclamaciones Indígenas permitió y reconoció el derecho de demandar indemnizaciones por las tierras que fueron despojadas. Fue en sí mismo un reto, no solo de compensar el daño, sino también de limpiar un poco esta mancha que tenía el Estado de aquel país para con los pueblos indígenas. Pero el reto constaba de comprobar y avalar la pertenencia de estos territorios por parte de la diversidad de pueblos que argumentaban tener una relación por medio de sus antepasados y sus linajes con estas tierras. Sin embargo, para poder llevar a bien los procesos jurídicos, hubo un grupo de peritajes antropológicos que recurrieron a la consulta de la historia. Y fue así que mediante la etnografía y la investigación de archivos se fue conformando la etnohistoria, como un método y una respuesta para realizar investigaciones aplicadas relacionadas con estudios desde un punto de vista antropológico e histórico. Así, en 1954 apareció el primer número de la revista Ethnohistory y se fundó la American Society for Ethnohistory.
Y podría decirse que estos fueron los orígenes de llevar a cabo una investigación la cual pretendió fortalecerse de las perspectivas étnicas, dialogando con los sistemas de investigación occidentales. O eso fue lo que yo, y creo que muchos compañeros de mi generación y otras generaciones contemporáneas, vimos de la etnohistoria. No solo una disciplina interesante, no solo hacer historia de los pueblos sin historia, que esa argumentación en sí me parece de lo más racista, sino una carrera comprometida con métodos aplicables y llena de interdisciplina. Y eso es justamente lo que hace especial a la etnohistoria. No obstante, la etnohistoria, más allá de presentarse como una disciplina reivindicativa que iba en sentido contrario de la antropología, entiéndase del momento en el que surge, y en la cual en sus primeros momentos míticos de su aplicación trataba de resolver interrogantes sobre, por ejemplo, cuáles son otras formas de guardar la historia sin documentos, sin escritura, para llevar a bien los procesos de restitución de tierras en los pueblos que no contaban con ellos, estos pueblos ágrafos. Pues más allá de eso, la etnohistoria, en el contexto mexicano, también ha sido cómplice en señalar a las sociedades clasificadas políticamente como indígenas como objetos de transformación operativa en beneficio del Estado. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué? Creo que una probable pista ha sido la tendencia de los estudios de larga continuidad, apoyados en una de las bondades de la propia disciplina, que es la visión diacrónica. Es que la etnohistoria ha apoyado y ha fomentado este esquema en la cual se han hecho investigaciones que buscan la conexión de elementos actuales con el pasado prehispánico. Advierto, y no estoy tratando de lanzar una crítica al estudiantado, porque yo también fui parte de este proceso de una larga tradición de la academia en la ENA. Pero sí quiero señalar que sin darnos cuenta o sin ser conscientes del todo, el realizar esto sin un cuidado o una crítica sustancial se está nutriendo a la legitimidad del Estado y su vínculo con ese pasado indígena. Y algunos se preguntarán, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, creo que emergen varios matices, pero uno sustancial es que este marco fomenta el canon prehispánico, donde lo denominado indígena se contempla como un espectro hegemónico y no singular. Un ejemplo de esto lo menciona Pedro Pitarch, al señalar que se ha construido la idea de que los pueblos indígenas contemporáneos en México son herederos de estas sociedades de las civilizaciones precolombinas. Señala, es más probable que los indígenas mesoamericanos actuales sean más discontinuos respecto a los mexicas, totonacas u otros grupos. Y cito, si han podido sobrevivir socialmente al mundo colonial español y republicano, es porque también sobrevivieron cientos de años, quizá miles, a las ciudades y los estados precolombinos. En lugar de descendientes, ellos son supervivientes. Y cierro cita. De este modo, la etnohistoria ha tomado una relevancia dentro de este bagaje antropológico en beneficio de la identidad del Estado. Se podría decir que la etnohistoria, a pesar de su origen, ha construido o ha constituido uno de los aspectos que abonan a los sistemas colonialistas. En ese sentido, me parece que la etnohistoria no solo es hacer historia de los pueblos indígenas, no solo es estudiar las fuentes etnohistóricas, porque además, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede justificar la existencia de la etnohistoria en la actualidad? Si entendemos que la etnohistoria nace y constituye, o se constituye más bien, como una disciplina decolonial, y por eso quiero volver al punto anterior, una fuente no es etnohistórica por el simple hecho que se hable de aspectos indígenas. Entonces, ¿cómo se constituye como una disciplina decolonial? Si en este caso una fuente etnohistórica no solamente es un documento o una información que se hable de aspectos indígenas, ya sean mexicas, mayas, por mencionar, por ejemplo, uno de los grupos más representativos en Mesoamérica, sino que una fuente etnohistórica además es precisamente el análisis, así como la recuperación de datos relacionados con las realidades, las percepciones de las personas, las sociedades, los espacios y los lugares no occidentales. Es decir, el respaldo como disciplina decolonial es la metodología en torno a las fuentes históricas,
no convencionales y no necesariamente escritas. Pero no solo eso, la etnohistoria no se trata del pasado del otro llanamente, de los grupos indígenas. No se trata simplemente de leer en las fuentes lo que se decía de aquellos o de esos otros, sino que lo importante es incorporar epistemológicamente los conceptos indígenas para que funjan como aportaciones sólidas y nos sirvan para entender cómo estas personas se relacionan o relacionaban y construyen o construían su mundo. En este sentido, había señalado que justamente la etnohistoria, en el caso del litigio de tierras, es como va a surgir y a emanar esta disciplina. Sin embargo, incluso esa percepción o esa perspectiva de cómo surge la etnohistoria es un tanto sesgada, porque antes de ese tipo de conformaciones, y por ejemplo de la Academia de Etnohistoria en Estados Unidos, hubo un caso de litigio que también llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que se usó el poder del Congreso para exigir que los títulos indígenas fueran respetados. ¿Respetados por quién? Pues la demanda fue presentada al gobierno federal en nombre de los Hualapay, un grupo indígena o nativo americano contra el Ferrocarril del Pacífico de Santa Fe. La Corte sostuvo que el título aborigen de los Hualapay no se extinguió. El caso fue un tanto sonado en ese momento. El ferrocarril del Pacífico de Santa Fe expropió o se adueñó más bien de algunas tierras de este grupo, en la cual se constataba por parte de documentos que esas tierras les pertenecían a este pueblo, a los Hualapay. Sin embargo, la Corte sostuvo que la creación en 1881 de una reserva por orden ejecutiva a solicitud de los Hualapay extinguió el título aborigen de la tribu fuera de esa reserva. Es decir, que después de que fueron confinados en esta reserva de este grupo de los Hualapay, los territorios antes que les pertenecieron fueron inmediatamente o automáticamente extinguidos. No tenían ninguna vinculación. El caso fue importante porque esto distinguió el título de este grupo en California y también entendió que había que aplicar una metodología en el cual pudieran comprobar más allá de la negación de estos documentos o la inexistencia de algunos más, que los Hualapay tenían que retener o eran herederos de este control de tierras a los cuales ya no estaban sujetos o que ya no pertenecían dentro de este sistema estatal o este sistema del Estado. Entonces, la larga lucha de este grupo de los Hualapay por retener control no solo fue un reflejo de las luchas legales de otros grupos americanos por estas tierras perdidas o de estos recursos que fueron diezmados por las artimañas de estas compañías, pero sino que además dio pie para innovar y pensar y reflexionar en cómo podían hacerle frente a estas injusticias por medio de aplicaciones y prácticas importantes que avalaran justamente que estas tierras les pertenecían. Fue así que en este caso hay un libro que me parece sumamente interesante, el cual se llama Making Indian Law, donde se habla justamente que la etnohistoria sí surgió, perdón, como parte de la formación de la Comisión de Reclamaciones de Indias, donde se marca justamente la etnohistoria como un aspecto formal de una disciplina antropológica. Pero la forma de trabajarla, la forma de emprender este tipo de metodologías fue concebida durante justamente el caso de los Hualapay. La disposición aparentemente simple en la opinión de la Corte de demostrar la ocupación desde tiempos inmemoriales era el obstáculo probatorio que los Hualapay deberían de superar para tener un reclamo válido sobre sus tierras. Y esto tuvo efectos de largo alcance. Cuando la Corte dijo que la ocupación india de la tierra era un hecho que debía determinarse como cualquier otra cuestión de hecho, ellos se optaron y los estándares y las organizaciones optaron para determinar el título indio sobre la tierra
Y es así como empezó a emerger la etnohistoria, justamente con este tipo de casos. En ese sentido, la etnohistoria podría entenderse como otras formas de contar la historia por parte de los pueblos indígenas. Por eso hay que tener cuidado con aquellos documentos o fuentes escritos ya sean por viajeros, juristas, frailes, abogados u otros, los cuales contienen experiencias, percepciones, prejuicios propias de su propia cultura, las cuales interactúan con sociedades indígenas. Pero no hay que olvidar que las perspectivas plasmadas se construyen a partir de las visiones que ellos mismos tenían sobre puntuales casos, ya sean la religión, la sexualidad, la estructura social, entre diversos temas. En mi caso, por poner un ejemplo relacionado, cómo ha funcionado para mí la metodología etnohistórica, más allá de recurrir a la interpretación del documento, me ha servido justamente para generar una forma de interdisciplina entre la etnografía y apoyado también sobre el documento escrito, pero también no solamente eso, sino a través de desde la visión de algunos pueblos de lo mítico, lo cual también es historia para ellos. Y eso es muy importante en entender. En mi caso, yo he trabajado el tema del suicidio en Yucatán específicamente, en una comunidad en particular que se llama Cuncunul. He abordado el tema con un poquito más de tiempo que en otras comunidades de la región, pero hay un caso que me parece sumamente interesante e importante para contextualizar la importancia, por ejemplo, de este caso de la etnohistoria. Hubo un momento en que en este año 2023, lamentablemente, falleció una joven por medio de una clasificación de suicidio. Este método de suicidio se llevó a cabo al arrojarse al cenote de la comunidad. Este cenote es es un lugar importante dentro de la sociabilidad del pueblo. Pero más allá de eso, la forma en que se interpretó desde los ojos externos lo que había acontecido en el pueblo, se trataba precisamente de un problema de salud mental y de otros temas que están muy incrustados con la muerte de esta joven. Lo importante, más allá de el delicado momento que se vivió por parte de la familia y del lamentable fallecimiento de esta mujer, es que el pueblo mismo también entró en un momento de preocupación. No solamente por el hecho de que se había quitado la vida a esta muchacha, sino porque el cenote había despertado. Y esto es muy curioso porque cuando empezaban a hablar sobre el cenote había despertado, allí marcaba una distinción respecto a cómo se empezaba a observar el tema del suicidio en la comunidad. Pero no solamente eso, sino también de la sociabilidad misma, del cenote mismo y de la historia misma de la comunidad. Ya se había hablado entre algunas personas que ya se habían llevado algunos casos de suicidio o de intentos de suicidio en el cenote, pero eso lo contaban como una memoria de los abuelos e incluso de personas mucho más añejas, o sea, de los antepasados. En realidad, muy pocas personas habían sabido de que había habido casos de suicidio en el cenote. Sin embargo, lo interesante es que justamente se hablaba de que había despertado. Es decir, que el cenote de Cuncunul, en este particular caso, despertó porque no es en sí un lugar sin vida, sino que es un ente o una entidad viva, la cual está tratando de decir algo a la comunidad. Y la forma de decir algo a la comunidad es a través de devorar a las personas. La primera persona que fue devorada, lamentablemente, fue esta muchacha que se quitó la vida en él. No quiero entrar como en detalles propios de este caso, porque lo importante y lo sustancial dentro del contexto de esta plática
es ver justamente dos puntos o dos diferencias. La primera es cómo se interpreta por parte de los aspectos médicos o biomédicos o de psicológicos en torno a un suicidio, centrándonos en temas de salud mental, y cómo por otro lado la comunidad está explicando el hecho a través de la construcción y desde la memoria, además de la perspectiva que se tiene en torno a que el cenote está vivo y está devorando a las personas. Y que a eso no se sabe muy bien todavía qué significa. Lo que sí está claro es que ya despertó y que necesita devorar a otras personas. ¿Pero por qué? Y ese justamente es el papel, por ejemplo, no solamente de la antropología o de la etnografía, sino también desde un aspecto diacrónico quizá también de la etnohistoria. ¿En qué sentido? Se podría decir justamente que si recurrimos a las fuentes o que si recurrimos no solamente a las fuentes escritas coloniales o a los documentos escritos propiamente por el pueblo maya, o también desde las intervenciones orales, se puede entender que los cenotes siempre han sido lugares no necesariamente sagrados, pero sí lugares en donde habitan entidades importantes en las cuales siempre ha habido una relación de respeto, entre comillados, porque es un concepto genérico, pero que sirve muy bien en este momento, pero donde ha habido siempre una relación entre este lugar y las personas, en donde siempre el cenote está tratando de consumir o de obtener una relación por parte de los humanos y recíprocamente, ¿no? Es por eso que se ha escuchado muchas veces desde las fuentes y desde los estudios historiográficos y arqueológicos, por ejemplo, que el cenote de Chichen Itza, por decir solamente un caso puntual, se le arrojaban sí, demasiados elementos, entre ellos algunos sacrificios, ¿no? Humanos. Pero esta visión un tanto plana no nos da cuenta cuál era esta relación. Sin embargo, entender que estos procesos, no de continuidad, pero sí de comprensión de las relaciones entre una entidad y otros grupos de personas, es importante para vislumbrar la complejidad que emana de estas sociedades. Y es decir, justamente la historia pasa a formar como un elemento o una composición metodológica para contar la historia por parte de estos pueblos que no necesariamente entran dentro de las estructuras o las lógicas occidentales. Por eso hay que tener cuidado justamente con estas visiones. Por eso hay que tener cuidado y ser críticos justamente con todas estas fuentes. No las fuentes, no solamente de las fuentes escritas, sino de lo que se dice y de las reinterpretaciones y desde las perspectivas que están emanando o que están siendo reflexionadas por parte de los investigadores. En este caso, el prefijo etno no solamente sirve para clasificar, sino si un grupo específico, porque si se hiciese así, caeríamos en criterios de racializar a las personas. Y aquí es cuando surge otra pregunta. ¿Quién dictamina quién es indígena y quién no lo es? ¿A qué pueblo o a qué sociedad se le puede hacer etnohistoria y a qué otro pueblo no se le puede hacer etnohistoria, ¿no? De acuerdo con la lingüista Yasnaya Aguilar, es el Estado, y en este caso el Estado mexicano, quien vuelve indígenas a un pueblo en particular. Por ejemplo, la propia lingüista no supo que era indígena hasta que llegó a vivir a la ciudad. Hasta entonces nunca se lo había planteado porque desconocía el mundo en que ellos, su pueblo, Ayutla Mije en Oaxaca, eran considerados como tal. Y menciona, los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante. Esto de ser las raíces de México es despolitizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear el Estado. Por eso somos una negación. Y la etnohistoria, en muchos casos, así como la antropología en general, ha sido utilizada para construir justamente esta justificación en la cual nosotros o el Estado es el heredero de este pasado indígena, donde donde lo indígena es usado justamente como una forma o un recurso
político en beneficio de el Estado. Y hay muchísimos ejemplos en los cuales no quiero entrar ahorita por cuestión de tiempo, pero es importante tener en presente esta situación. Así, la etnohistoria, a pesar de que en su momento nació como una disciplina reivindicativa e incluso de colonial, en estos momentos surge justamente la pregunta que hice hace unos tiempos atrás, en la cual, ¿cuál es la justificación de que la etnohistoria exista? ¿Qué es lo que está haciendo la historia propiamente en este momento como disciplina de colonial? ¿Qué son los estudios que se están generando en este preciso momento para fomentar la posición en la cual surgió la disciplina de la etnohistoria? La etnohistoria no solamente es estudiar fuentes coloniales, la etnohistoria no solamente es construir una visión del pasado, no solamente es la revisión de los documentos y la paleografía sobre un grupo tal y seguir esos elementos como un recetario. Justamente es todo lo contrario, es utilizar eso, pero no solamente como una forma ya dada o constituida, sino justamente para reflexionar y utilizar los conceptos a manera de epistemologías de estos grupos, los cuales han sido marginados e incluso desaparecidos en algunos casos, para contribuir a una visión diferente de lo que de lo que propiamente se puede concebir de un ejemplo o tal caso puntual. Porque si no se hiciese así, entonces solamente estaríamos haciendo una construcción de datos o hechos históricos, pero no se estaría haciendo etnohistoria. Y ya para cerrar esta información y para dar lapso para otras reflexiones y la conversación recíproca y las preguntas, si es que hay, quisiera retomar el comentario que hizo Thomas Abercrombie, donde él menciona, eh, bueno, investigador de la Universidad de Yale, donde él menciona que la etnohistoria generalmente no ha significado, siguiendo el modelo de la etnozoología, una investigación etnográfica sobre las formas en que las comunidades indígenas contemporáneas practican algo análogo a la historia. Si la historia se hubiera desarrollado más vigorosamente en esta dirección, los historiadores no se habrían apropiado de ella. Es decir, los historiadores no se habrían apropiado de la etnohistoria. Así, cabe solamente terminar con que la etnohistoria es mucho más de lo que nosotros mismos podemos concebir que es. En buena parte, esta mala información o esta visión sesgada se debe justamente porque se ha distorsionado la visión radical de colonial y además práctica de la propia disciplina. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. No sé si me escucho. Sí, 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 te escuchas. Bueno, ustedes disculparán el sonido de mis lomitos. En estos momentos, pues hay muchos cohetes por aquí, aparte de la lluvia, entonces, como se llama, sufren un poquito. Pero bueno, más allá de eso, me pareció una plática como bien interesante por varias cuestiones. Hace poquito, y quisiera comenzar esto con una especie de anécdota personal, ¿no? Hace poquito, pues en una clase que estábamos dando en la licenciatura de Etnohistoria, pues tenemos la suerte en algunas ocasiones de contar con alumnos de historia por estas cuestiones que tienen que ver con las equivalencias y shalala, ¿no? Y entonces una de las preguntas que se nos hacían como al final del curso era como de, bueno, ¿cuál es la particularidad de la historia y cómo es que la etnohistoria, por así decirlo, se puede diferenciar y y sale todo el catálogo de las corrientes históricas e historiográficas, ¿no? Que de la historia social, de la historia de las mentalidades, la historia cultural, la historia oral, ¿cómo se llama? La historia a secas en términos generales, ¿no?
Y entonces una de las cuestiones que nosotros como, se trató de decir al interior del curso, pues justo era como de, en primera, pues el peso que se le da, ¿no? En términos curriculares también a lo que es la cuestión de la teoría antropológica que no sucede en historia en cierto momento, ¿no? Antropología de la religión, antropología del parentesco, ¿cómo se llama? Antropología política, ¿no? Cuestiones así por el estilo, ¿no? Y que eso nos permite a nosotros, de alguna manera, pues, interpelar las fuentes de forma, ¿cómo se llama? De forma diferenciada, ¿no? Este, mm, y en ese sentido, pues, me parece una cuestión muy interesante todo esto que estás planteando, ¿no? Porque sin duda nosotros nos ayuda de alguna manera pues a pensar la etnohistoria pues más allá de las fronteras de la historia, sea el apellido que éste lleve, ¿no? O sea, ya sea de la historia de las mentalidades, la historia de X cosa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión interesante, ¿no? Como el apuntar eh, como apuntar directamente, ¿no? El uso que en cierto momento en términos históricos también se le puede dar a esa cosa a la que nosotros llamamos antropología, que es sumamente compleja y también hay antropología para todo, ¿no? Antropología simbólica, antropología de parentesco, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, una de las preguntas que yo te querría hacer es, imaginando, ¿no? Que nosotros estamos en este supuesto, en esta aula de clase, ¿no? Si yo llegara como alumno a preguntarte, bueno, mundo, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de una historia social, ¿no? De un E.P. Thompson, que también recurre a la antropología, que también estudia casos como el cacerolazo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que si no mal recuerdo, el cacerolazo es cuando vas a tocar afuera de ¿cómo se llama? De la puerta de alguien, ¿no? De un viejo rabo verde, ¿no? Para que pague, pues, la fiesta y cuestiones así por el estilo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de esto? De este tipo de proceder histórico a la etnohistoria, ¿cuál sería tu respuesta para este tipo de alumnos que, ¿cómo se llama? Que preguntan esto muchas veces de la manera más sincera, ¿no? Porque justo una de las cosas que dices es que se tiene esta concepción de que pues, la etnohistoria puede ser historia, ¿no? O la etnohistoria puede ser antropología, así a secas. Sí, bueno, un tema que puede dar como para muchas formas explicativas, pero yo podría señalar que una de las diferencias o una de las formas en las cuales podríamos distinguir a la etnohistoria con respecto a esto de la historia social, por ejemplo, es justamente sus formas y métodos. La labor antropológica y la etnografía juegan un papel importante dentro del desarrollo de la etnohistoria. Y no solamente eso, la etnohistoria no es que se encasille como tal, pero en buena medida, y eso por eso el contexto histórico en el cual nace la etnohistoria, es justamente para funcionar o para fungir no solamente como una disciplina o una ciencia en la cual se trate de rescatar los datos históricos de un grupo determinados, sino también como una disciplina que contribuya a colaborar desde una práctica social. Eso me parece que es fundamental. En el caso de estos grupos o de este grupo que estaba hablando de los Hualapay, eso justamente creo que dimensiona perfectamente el sentido de la etnohistoria y su característica particular. Surge como un método aplicado para responder a unas injerencias que trataban, bueno, injerencias por parte del Estado que trataban de obstaculizar e invisibilizar el derecho propio de las tierras de estos grupos y de otros más respecto a su relación y sus linajes con esos territorios. La historia no podía hacer eso por sí sola. La antropología podía hacer mucho, pero le faltaba justamente también el trabajo de archivo. Y por eso es muy gracioso de pronto como se ha manejado entre muchos etnohistoriadores que justamente la etnohistoria es como esta disciplina bastarda, ¿no? Entre la unión de la antropología y la historia, pero
a pesar de que sea un poco gracioso, es certero en el sentido de que ambas disciplinas, en ese momento particular de la mitad del siglo XX, no tenían las herramientas como para hacer eso. Por eso es que nace la etnohistoria, no es de gratis. No es como que se le haya ocurrido a algún filósofo académico de la nada y decir, vamos a crear la etnohistoria. No, nace por funciones prácticas. Y eso es lo interesante que se ha diluido en el transcurrir de los años, es cierto. Yo creo que allí lo que necesitaríamos como etnohistoriadores es delimitar qué es lo que está haciendo ahora o cuáles son los trabajos o investigaciones que se están haciendo. Solamente están cumpliendo la investigación de los grupos étnicos o solamente se está haciendo historia de los grupos marginales o aquellos que no tienen, lo que no cuentan con historia propiamente. Habría que evaluar ese tipo de aspectos, porque entonces quizá en un sentido muy, muy pragmático y quizá un poco, no sé qué concepto utilizar, pero quizá no puro, no tan purista, tal vez lo que se está haciendo no es etnohistoria como tal, sino que se está haciendo historia de, ¿no? O se está haciendo otro tipo de cosas, pero no propiamente la etnohistoria. Entonces, en buena parte, pues yo mencionaría esos aspectos, que la etnohistoria se diferencia primero por este contexto, por su sentido colaborador, porque así yo creo que muchos de mi generación, y yo propiamente lo entendí de esa manera, por el contexto en el que nace, por su método etnográfico, por la interdisciplina que realiza, y además también porque esta colaboración trata de a- a, estar de la mano con estas sociedades o estos pueblos que no tienen, o bueno, que en buena medida fueron pueblos ágrafos, que no tuvieron escritura, entonces, o que no tuvieron estos documentos como tal. Eso yo creo que sería como una buena parte para entender, iniciar a entenderlo. Ok, muchas gracias. Mira, aquí en el chat tenemos dos preguntas de Verónica Mota. Una es, una de ellas es como de cómo rescatar a la etnohistoria y la segunda es, me interesaría muchísimo que compartieran textos o autores fundamentales de la etnohistoria. Yo estudio filosofía y estoy interesada en teorías decoloniales. Ajá, bueno, pues es una pregunta importante, interesante. Yo creo que que no tiene una respuesta como tal absoluta, pero yo he reflexionado un poco de cómo rescatar la etnohistoria. Pues primero, yo creo que desde un sentido crítico, delimitar qué es lo que está haciendo la etnohistoria, porque a veces se habla mucho de, bueno, la etnohistoria hace tal cosa, puede utilizar las fuentes arqueológicas, puede utilizar el método etnográfico, sí, sí, claro, es justamente parte de su riqueza y de su interdisciplina, pero la etnohistoria, además de eso, yo creo que una manera justamente para rescatarla es hacer investigaciones comprometidas desde un punto de vista de colonial en el aspecto que sea crítico y que puedan ayudar a colaborar y a fomentar pues también esta visión de estos grupos, los cuales muchos de ellos fueron desaparecidos o fueron diezmados o que están allí. Por eso yo estaba hablando un poco y hacía el ejemplo justamente de lo que mencionaba Pedro Pitarch, ¿no? Sobre cómo la etnohistoria, además, yo pienso y comparto un poco la idea, ha fomentado justamente estos trabajos de continuidad, ¿no? De larga continuidad. Yo incluso lo hice en la licenciatura, justamente motivado por la tradición antropológica que tenía la academia. Sin embargo, sin darme cuenta, más que constituir una investigación que ayudara justamente a una población en particular, que a mí me interesaba en este caso, que justamente hablaba de los mayas y el suicidio, más allá de constituir y avalar información crítica, lo que estaba construyendo era justamente la legitimación
de que los mayas, por ejemplo, son suicidas desde la época precolonial, ¿no? Bueno, prehispánica. Sin darme cuenta, este interés de construir las continuidades y ver las visiones de aspectos culturales que han sobrevivido en la actualidad, más allá de ser un respaldo o ser benéfico para estos pueblos, pues es todo lo contrario, porque los racializa. Yo sin darme cuenta estaba haciendo eso. Entonces, a mí me parece que una manera importante de comenzar es saber desde dónde se posiciona la etnohistoria, desde cómo surge, cuáles son las diferencias y cuál es su compromiso social. Yo creo que ese sería como un punto importante. Y había otra pregunta, ¿no? De ella misma, que era, hay un libro, justamente se los puedo compartir, que es justamente sobre cómo se empieza a pensar la etnohistoria antes de conformarse la Academia de Etnohistoria en Estados Unidos, que está escrito por Christian Macmillan, que es la de Making Indian Law, y es el caso de los Hualapai, ¿no? Porque además en este libro no solamente se habla de la etnohistoria mucho antes de del peritaje antropológico, sino se habla cómo empiezan a conformarse estas metodologías, pero no por los antropólogos, sino por los propios Hualapai y particularmente por una persona Gualapay de este grupo. Entonces, así es como se empieza a construir la etnohistoria. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Por parte de Christian Macmillan. Entonces, lo puedo compartir con muchísimo gusto. Muchas gracias. Hasta incluso, no sé, o sea, viendo un poco lo que dices, incluso hasta podríamos decir, no sé si tú creas que es muy aventurado, que por ejemplo este texto de Eric Wolf de Europa y los pueblos, ¿cómo se llama? Sin historia, es como un ejemplo de etnohistoria. O sea, él mismo dice, ¿no? Que no es que no crea que no tienen historia, ¿no? Sino que es como una cuestión como un poco satírica a esta idea de que hay pueblos con y que hay pueblos sin, ¿no? Entonces, es muy satírica, ¿no? O sea, lo que hace Sí, y creo que lo hace como bastante consciente al respecto, ¿no? Pero creo que podría ser un buen ejemplo de lo que en cierto momento la etnohistoria podría ser sin llegar a enunciarse como etnohistoria, ¿no? sí, además hay que, podría ser un principio y justamente ver este texto de Eric Wolf, Europa y la gente sin historia, ¿no? Y me parece que es bueno también como pensar desde qué posición se está hablando de la historia. Por eso Romero Fisi mencionaba justamente, ella trataba de diferenciar justamente la etnohistoria de la historia a partir de este argumento en el cual pues la historia, por lo general, se nos ha contado así, sabemos que no es tan simple, que es mucho más complejo, igual que la historia, que pues la historia habla justamente de estos grandes procesos históricos, estas cuestiones monumentales, justamente de estos grandes personajes. La historia no necesariamente es así, sino como justamente de los olvidados, justamente del desconocido, pero más allá, ¿qué es lo que significa la historia y desde dónde se posiciona esta historia? A mí me parece que un buen texto también para entender y para ver cómo se estaba haciendo o cómo se puede construir otro tipo de metodologías etnohistóricas fuera de nuestro círculo académico mexicano o mesoamericano o de sociedades mesoamericanas en general o de nuestra propia academia latinoamericana, es el trabajo de Inga Clendinen. No recuerdo el nombre de su libro, pero me parece que es eh, Conquistas ambivalentes en español, ¿no? Que es el caso de los mayas de Yucatán. Ella era una antropóloga, una investigadora que hizo su propio método etnohistórico, por denominarlo de alguna manera, en la cual le daba mucha importancia justamente a rescatar los conceptos de los grupos, en este caso los mayas, pero no solamente como un dato, sino como una epistemología como tal. O sea, tiene el mismo valor el concepto de un grupo indígena en particular, o un grupo cualquiera, no me gusta de pronto utilizar el concepto indígena, pero un grupo en particular no occidental,
tiene la misma valía que lo que dice el historiador más galardonado, ¿no? Porque al final de cuentas, en el caso particular, otra vez me gustaría volver un poquito con eso. En el caso del cenote del área donde yo trabajo, ¿no? En Cuncunul, desde una visión científica, podríamos denominar que lo que estaba diciendo la gente de que el cenote está vivo y que devoró y que por eso se comió esta mujer, pues no es cierto, ¿no? Que es una perspectiva de ese pueblo o una creencia. Pero dentro de este fundamento epistemológico de darle valía justamente a lo que se está diciendo, a estas realidades, lo que se está explicando allí tiene la misma valor y sonoridad que lo que puede decir la salud mental. O sea, es lo mismo, solamente que se están viendo desde dos posiciones diferentes. Una en la cual sintetiza el conocimiento a través del método científico, ¿no? Y desde las teorías médicas o biopsicosociales, y la otra que está escapando desde estos parámetros totalmente estructurados y que a veces es demasiada información. Pero eso no significa que lo que están diciendo ellos solamente sea una forma de explicar las cosas simplemente por el hecho de explicarlas porque es su forma o su tradición o su forma de entender la vida, sino que en el fondo nos está hablando de algunas cosas importantes. Yo tengo una teoría ahí en ese caso particular, porque no solamente despertó el cenote porque haya despertado como tal, sino que está enojado porque no se le está haciendo no ha habido una relación propicia entre la gente de la comunidad con él, porque lo están ensuciando, porque le están tirando basura, porque no sé, porque se le está haciendo muchísimas cosas que a él no le están gustando y ya despertó. Entonces, esa es una forma de entender que quizás lo que está pasando también allí, en este pueblo, es que lo que está sucediendo es que hay una descomposición en torno a lo que podríamos denominar como lo medioambiental, ¿no? Donde se está irrumpiendo un lugar importante y no se están cuidando los lugares importantes y se está haciendo un exceso de situaciones que no son propicias para la comunidad. Y ahorita se están dando cuenta justamente de eso, o ya se habían dado cuenta, pero ahora es mucho más tangible a través de este despertar de esta entidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Y ese texto de Inga Glendinen me parece que también es una buena forma para ver cómo se construye una visión etnohistórica a partir de los documentos escritos, sí, por los viajeros, por los frailes, pero también desde la visión de los propios mayas, y eso creo que es un buen documento. También, si quieren, se los comparto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga, si hay otra pregunta por aquí, si todavía tengamos algo de tiempo, porque según esto acaba a las 6, tengo entendido, ¿no? Pues ya son, ¿no? Ya son las 6. Ya son las 6. Si no, pues lo dejamos por aquí. ¿Qué les parece? Creo que fue súper, como se llama, súper interesante todo lo que contaste, súper interesante la plática, ¿no? Bastante, pues, bastante enriquecedora, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, incluso nosotros como etnohistoriadores nos preguntamos hasta el último semestre, ¿no? Bueno, ¿y qué es la etnohistoria todo esto, ¿no? Y creo que es una pregunta a la cual se le tiene que ir trabajando constantemente, ¿no? Y estos ejemplos de los textos que nos recomienda siempre son como bastante enriquecedores y pues muchas gracias por eso y muchas gracias por la plática. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos y pues nos estamos viendo, yo creo, y felices fiestas a todos. Pues no sé si te gustaría agregar algo más, Mundo. No, pues solamente agradecerles al Observatorio Coyuntural Antropológico, a la ENA, claro que sí. Y pues bueno, claro, yo creo que es bien importante y muy enriquecedor la carrera de mi historia. Lo que falta a mi forma de ver es un poco de reflexividad en torno a ella. Es bien interesante y curioso y gracioso al mismo tiempo, y también un poco deprimente, por ejemplo, lo que hayas dicho, ¿no? También a mí me pasó un poco, que llegué como en un momento en el cual tuve una crisis de, bueno, ¿y qué es lo que está haciendo la etnohistoria? ¿No? ¿Qué es la etnohistoria? El problema no es la etnohistoria,
yo creo, ¿no? Pues yo considero, la etnohistoria no es el problema. La etnohistoria tiene bien definidos cómo surgió y tiene bien definido cómo es que se desarrolló como disciplina y, y tiene bien marcado que su posición. Lo que me parece es que se ha desvirtuado, se ha dejado de reflexionar en torno a ella, se ha distorsionado la visión y también los trabajos prácticos, así como la enseñanza en torno a qué es la etnohistoria, tanto que se ha llegado al punto de cuestionarse si es necesaria o no lo es. Y aquí yo quisiera decir, así para finalizar, no es necesaria la etnohistoria si no hace propiamente lo que es la etnohistoria, ¿no? O sea, a mí me parece si la etnohistoria solamente sirve para adentrarse en documentos que hablan de pueblos indios y ya, sin ninguna reflexión en torno a eso, sin tomar en cuenta sus datos, sus visiones desde una parte epistemológica a la par de la ciencia social o de la historia o de la antropología, entonces, pues bueno, entonces nos quedamos con la antropología como tal o nos quedamos como la historia como tal. Eso no es el propósito de la etnohistoria. La etnohistoria justamente surge desde esta forma colaborativa y decolonial. Entonces, me parece que ese es un buen punto para ir reflexionando qué es lo que tiene que hacer la etnohistoria y cómo se nos enseña la etnohistoria como tal. Porque además es muy interesante, bueno, ese es un dato que todavía no he corroborado todavía definidamente, pero a mí lo que me acuerdo mucho que nos hablaban en ese 2005 era que la etnohistoria estaba solamente en algún, o se practicaba o se enseñaba solamente en esos países o en esos lugares en donde había existido una presencia colonial, ¿no? En donde los pueblos habían sido colonizados. Entonces se hace etnohistoria en México, bueno, en historia en Estados Unidos, claro, por los pueblos nativos americanos, en la etnohistoria andina, pero también hay etnohistoria en algunas sociedades africanas, creo que en Sudáfrica, también en la India. Entonces, en estas sociedades, entonces, eso nos da el sentido del por qué surge la etnohistoria. Como dije, no es un capricho. Entonces, si solamente hacemos o solamente se hace paleografía, porque eso se piensa que es la historia, pues no, eso no, esa es una técnica, ¿no? Que los historiadores también lo hacen. Eso nos distingue en la ENA a veces, porque, bueno, por lo menos en mi tiempo decían, en la historia somos por lo menos los únicos que nos están enseñando paleografía y los historiadores de la ENA no. No sé si ahorita ya, pero esa era como una distinción y que nos diferenciaban, pero pues eso no nos diferencia como carrera, pero no como disciplina, no como, como colegas. Entonces, tampoco es como fomentar de que la etnohistoria es mucho mejor que las otras, ¿no? Solamente somos disciplinas hermanas, pero cada uno hay que ver desde qué enfoque y desde qué trinchera vamos a trabajar. Y yo creo que eso sería un buen punto para empezar a reflexionar también por el grupo y el profesorado que nos está dando o está impartiendo etnohistoria en la ENA. Porque además hay que recordar que la ENA es la única que lo tiene como tal, la disciplina, y pues si desde un principio no marcan la pauta y quedamos en la ambivalencia, pues nada más creamos más incertidumbre y no sabemos defender nuestra posición como historiadores, porque no solamente es defender nuestra carrera, es defender nuestra labor, ¿no? Nuestra profesión. Claro que sí, completamente de acuerdo. Y fíjate, tenemos una última que nos dice si puedes compartir alguna forma de contacto. Sí, bueno, tengo mi correo electrónico, no sé si quieren que lo apunte por acá o lo dicto, o no sé cómo, a ver, Creo que, si quieren. creo que el chat no está disponible para que el público lo vea. Ah, ok, ok. Bueno, Eh, bueno, me pueden buscar como Mundo Alberto Ramírez Camacho, ahí sale en mi LinkedIn. Y mi correo electrónico, se los comparto, es bueno, son los deletreo porque es un correo que ya tengo desde hace muchos años. Es UINICUKAN, @gmail.com, es Uinic Ucan.
gmail.com. Ahí pues ahí me pueden escribir y ya yo veo los mensajes o en LinkedIn o sí es como las maneras más fáciles de encontrarme. Bueno, pues te agradecemos mucho, ¿cómo se llama? Mucho mundo, muchas gracias por la plática, estuvo bastante enriquecedora. Y pues sin más, ahora sí, ¿cómo se llama? Hasta aquí le dejamos. Y pues bueno, ahí están los contactos de Mundo para que le puedan mandar mensajes, para que le puedan mandar un correo. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Y a Loca también por haberme invitado a charlar, aunque sea un poquito contigo, más que charla fueron preguntas, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Eduardo, que estés muy bien y mucho gusto. También mucho gusto. Hasta luego. Hasta Cuídense. luego, gracias.